Mi suegra me humilló con chistes crueles disfrazados de humor durante 10 años en cada evento familiar, pero ya me cansé. Mi suegra, Dora, se creía una gran comediante. En cada reunión familiar hacía bromas sobre mi peso, mi trabajo, mi forma de cocinar o mi manera de criar a mis hijos, siempre seguidas de un «Ay, relájate» o «Qué delicada eres». Es solo un chiste, cada vez que alguien se sentía incómodo. Cuando me casé con su hijo Beto, ella se levantó en nuestra recepción de boda y dijo que estaba sorprendida de que Beto hubiera encontrado a alguien dispuesto a casarse con él por amor en lugar de por dinero, ya que él no tenía ni un peso. Luego me miró y dijo, «Ah, espera. Olvídalo», mientras todos se reían nerviosamente y ella sonreía como si hubiera hecho el mejor brindis del mundo. Durante 10 años las bromas de Dora empeoraron. Me presentaba como la primera esposa de Beto, y luego se reía diciendo que estaba bromeando, pero que las estadísticas no mienten. Les decía a mis hijos que mamá no podía ayudarlos con la tarea de matemáticas porque algunas personas simplemente no nacieron listas. Anunciaba en la cena que había hecho comida extra ya que probablemente yo me comería las sobras de todos modos. Cuando nuestra hija Lily nació prematura y pasó semanas en cuidados intensivos, Dora la visitó una vez y bromeó diciendo que Lily ya estaba tratando de escapar. Dijo que tal vez la bebé sabía algo que nosotros no sobre sus padres. Beto le decía débilmente a su mamá que parara, pero Dora decía que él había perdido su sentido del humor desde que se casó conmigo. Cada día festivo se convertía en un espectáculo donde Dora era la comediante y yo el blanco de las burlas. La Navidad significaba chistes sobre que mis regalos eran baratos porque las maestras no ganan dinero real. El Día de Acción de Gracias significaba comentarios sobre que yo comía por 2 cuando no estaba embarazada. La Pascua traía burlas sobre que probablemente yo escondía los huevos porque era buena, ocultando mi verdadera personalidad hasta después de la boda. Las fiestas de cumpleaños significaban que Dora le contaba a todos la historia de cómo Beto podría haberse casado con su ex, Raquel. Pero se conformó conmigo. Siempre terminaba con un es broma, pero nadie se reía nunca. El papá de Beto, Ricardo, se quedaba mirando su plato, mientras que la hermana de Beto, Ana, de repente necesitaba ir a revisar algo en otra habitación. Intenté de todo para que Dora parara. Le pedí en privado que fuera más amable, y me dijo que yo era demasiado sentida para mi propio bien. Intenté bromear de vuelta, pero ella se ofendía y le decía a todos que yo era mala con ella. Intenté ignorar las bromas, pero ella las repetía más fuerte pensando que no la había escuchado. Beto intentó hablar con ella, pero ella lloraba diciendo que nadie apreciaba su humor y que todos eran muy serios hoy en día. Prometía mejorar, y luego llegaba al siguiente evento con material nuevo sobre mis fracasos. El punto de quiebre fue el 5º cumpleaños de Lily. Dora llegó tarde y anunció que había estado pensando en cómo Lily no se parecía en nada a nuestra familia, así que tal vez el cartero estaba involucrado. Se rió de su propio chiste mientras niños de 5 años miraban confundidos y otros padres parecían horrorizados. Cuando Beto le dijo que se disculpara, Dora dijo que era solo humor observacional y que necesitábamos enseñar a Lily a no ser tan blanda como su madre. Esa noche decidí dejar de responder a Dora por completo. No era la ley del hielo, sino una absoluta falta de reacción a cualquier cosa que ella dijera con intención de ser graciosa. En la siguiente cena familiar, Dora hizo su entrada habitual con un chiste sobre que mi ropa parecía sacada de una caja de donaciones o de la ropa de Paca. Yo continué cortando verduras como si ella no hubiera hablado. Ella lo repitió más fuerte. Yo le pregunté a Ana sobre su nuevo trabajo. Dora hizo otra broma sobre que mi comida probablemente envenenaría a todos. Yo seguí moviendo la olla mientras platicaba del clima con Ricardo. La cara de Dora se puso roja, pero siguió intentándolo. Cada chiste aterrizaba en silencio por mi parte mientras yo tenía conversaciones normales con todos los demás. La familia de Beto lo notó de inmediato. Sin mi risa forzada o reacciones de dolor, los chistes de Dora quedaban flotando en el aire como pájaros muertos. Ricardo empezó a aclararse la garganta después de cada uno. Ana cambiaba el tema inmediatamente. Beto miraba a su mamá con decepción. Los chistes de Dora se volvieron más desesperados, prácticamente los gritaba a través de la mesa, pero yo simplemente seguía comiendo y platicando con otros sobre cosas normales. Ella repetía los remates pensando que me los había perdido. Explicaba por qué algo era gracioso mientras yo pasaba los platos ignorando sus explicaciones. Las cenas familiares se volvieron insoportablemente incómodas para todos menos para mí. Yo tenía conversaciones encantadoras mientras Dora actuaba para una sala muerta. Dora comenzó a quejarse con todos de que yo le estaba aplicando la ley del hielo. Beto la corrigió diciendo que yo hablaba con ella sobre cosas normales perfectamente bien, simplemente no respondía a los chistes. Ricardo dijo que tal vez eso significaba que los chistes no eran graciosos. Ana sugirió que Dora intentara ser sincera en lugar de estar siempre actuando. Dora dijo que todos habían perdido el sentido del humor por mi influencia. Empezó a traer a otras personas a las cenas para tener audiencia para su comedia. Su hermana Luisa vino una vez, escuchó la rutina de Dora sobre mis defectos y le preguntó a Dora por qué era tan cruel con su nuera. Dora dijo que eran solo chistes, pero Luisa dijo que los chistes se suponía que debían ser graciosos, no solo crueles. Las amigas de Dora dejaron de aceptar invitaciones a cenar después de presenciar el espectáculo incómodo de Dora actuando ante mi falta de respuesta. La situación explotó en la fiesta de jubilación de Dora. Ella había sido gerente de oficina durante 30 años y planeó esta enorme celebración.
Le pidió a Beto que diera un discurso sobre crecer con una madre tan divertida y vibrante. Quería fotos familiares y recuerdos compartidos. Había rentado un salón e invitado a 100 personas. La semana anterior, me acorraló y dijo que más me valía reírme en su discurso de jubilación porque había preparado material especial sobre nuestra familia. Dije que esperaba escucharlo. El salón de la fiesta zumbaba con conversaciones y el tintineo de vasos mientras Dora se movía entre grupos de sus ex compañeros de trabajo como si estuviera en campaña política. Tocaba hombros y se reía de cosas que la gente decía. Pero sus ojos seguían volviendo a donde Beto y yo estábamos parados junto a la mesa de refrescos. La vi forzar alegría en cada gesto. Vi cómo se mantenía demasiado rígida, como si se preparara para un impacto. Los dedos de Beto se entrelazaron con los míos y apretó una vez, un reconocimiento silencioso de que ambos sabíamos lo que venía. Dora había prometido material especial sobre nuestra familia y había estado planeando este momento durante semanas. El salón estaba lleno de gente que había trabajado con ella durante 3 décadas. Gente que solo conocía la versión divertida de la oficina de Dora, no la mujer que hacía chistes sobre el cartero en fiestas de cumpleaños infantiles. Bebí mi ponche y sentí la tensión de Beto irradiando a través de su mano hacia la mía. Dora apareció a nuestro lado 1 hora después, materializándose tan repentinamente que Beto se sobresaltó. Su voz salió tensa y más aguda de lo normal cuando preguntó cuándo iba a dar su discurso. Necesitaba que este día fuera perfecto, dijo. Todos estaban mirando. La familia se suponía que debía apoyarse mutuamente durante los momentos importantes. Beto le dijo que hablaría cuando fuera el momento, con voz plana y sin compromiso. Vi a Dora escanear su rostro, buscando la tranquilidad que siempre había obtenido de él, la promesa de que suavizaría las cosas y la haría quedar bien sin importar qué. No la encontró. Su boca se tensó y se alejó rápidamente, sus tacones resonando fuerte contra el piso. Ricardo me encontró en la mesa de postres 15 minutos después mientras yo acomodaba galletas en un plato. Se paró a mi lado en silencio por un momento antes de decir que estaba orgulloso de cómo había manejado todo estos últimos meses. Su voz era baja, dirigida solo a mí. Admitió que debería haber detenido a Dora hace años, pero no sabía cómo, y ahora la veía entrar en pánico porque finalmente tenía que enfrentar una sala sin mi risa garantizada. La honestidad en sus palabras me sorprendió más que las palabras mismas. Ricardo había pasado una década mirando su plato mientras su esposa realizaba crueldades, y ahora lo reconocía en voz alta. Le dije que apreciaba que lo dijera, y asintió una vez antes de alejarse con su propio plato de galletas. La coordinadora del evento tocó el micrófono y anunció el discurso de jubilación de Dora. La sala quedó en silencio excepto por el arrastrar de sillas mientras la gente se giraba hacia el pequeño escenario. Dora subió los 3 escalones con cuidado, agarrándose del barandal y tomó el micrófono con ambas manos. Se lanzó a sus comentarios preparados sobre su maravillosa carrera, sobre la gente increíble con la que había trabajado, sobre lo agradecida que estaba por 30 años en esta oficina. Empezó a salpicar chistes sobre la infancia de Beto, sobre cómo solía esconder verduras en su servilleta, sobre las peculiaridades de Ricardo como quedarse dormido en cada película. La audiencia se rió cortésmente de las historias inofensivas. La confianza de Dora creció con cada risita. Enderezó los hombros y su voz se hizo más fuerte a medida que avanzaba hacia lo que yo sabía que venía. Dora cambió su enfoque a historias sobre mí, y su tono se mantuvo ligero, pero ganó un filo que sus compañeros de trabajo no captaron del todo. Bromeó sobre cómo Beto se casó con alguien que gana sueldo de maestra, sobre cómo probablemente doy a mis alumnos las mismas lecciones sosas que sirvo en la cena, sobre lo agradecida que estaba de que Beto encontrara a alguien a pesar de sus opciones limitadas. Continué bebiendo mi ponche y charlando tranquilamente con Ana a mi lado, preguntándole sobre su nuevo departamento en el centro. La voz de Ana fue suave cuando respondió, sus ojos en su madre en el micrófono. Los compañeros de Dora miraban entre nosotros, empezando a notar que la nuera no reaccionaba a estas historias sobre ella misma. Los chistes siguieron llegando, y la voz de Dora se hizo más fuerte mientras avanzaba a través de su material preparado. Hizo burlas sobre mi cocina, sobre mi peso, sobre mi inteligencia, cada una aterrizando en la sala de manera diferente a como aterrizaban en las cenas familiares. Sin mi reacción, sin mi risa forzada o expresión de dolor, los chistes quedaban en el aire como algo podrido. Los compañeros de Dora se movían en sus asientos, mirándose unos a otros con expresiones incómodas, al darse cuenta de que estas no eran historias familiares afectuosas. Luisa, sentada cerca del frente, dejó de sonreír por completo y miró a su hermana con visible decepción. Una mujer que no reconocí se inclinó para susurrar algo a su esposo, ambos frunciendo el ceño. Dora hizo un chiste sobre que Lily probablemente sacó su apariencia del cartero, reciclando su material de la fiesta de cumpleaños para esta nueva audiencia. Varias personas jadearon en voz alta. Vi a Laura, a quien reconocí como una ex colega de Dora por las fotos en el pasillo, retroceder físicamente en su asiento como si la hubieran abofeteado. La sala se quedó completamente en silencio, no el silencio anticipatorio antes de un remate, sino el silencio horrorizado después de algo imperdonable. Dora pareció darse cuenta finalmente de que su audiencia no estaba con ella. Su sonrisa se congeló y sus ojos escanearon la sala, viendo confusión e incomodidad en lugar de la admiración que esperaba. Trató de recuperarse diciendo que todos son demasiado sensibles hoy en día, que el humor está muriendo en este mundo políticamente correcto, que su familia sabe que solo está bromeando.
Pero el daño estaba hecho y se extendía por la sala como vino derramado. La vi escanear las caras que la miraban, viéndola ver lo que yo había estado viendo en las cenas familiares durante meses. Ricardo estaba mirando su plato exactamente como lo hace en nuestra mesa, con la cara roja. Luisa parecía querer subir al escenario y arrastrar a su hermana fuera de allí. Laura tenía la mano sobre la boca. La coordinadora del lugar estaba junto a la pared luciendo profundamente incómoda. Dora terminó su discurso rápidamente, tropezando con su final preparado sobre el amor familiar y el apoyo. Las palabras sonaron vacías después de lo que todos acababan de presenciar, como si estuviera leyendo de un guión que ya no tenía sentido. El aplauso fue disperso y breve, algunas personas aplaudiendo por obligación antes de detenerse. Dora regresó a su asiento con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos, sus manos temblando ligeramente mientras dejaba el micrófono. Beto me apretó la mano lo suficientemente fuerte como para que casi me doliera y pude sentirlo armándose de valor para lo que venía después. La coordinadora anunció que Beto Morris ahora hablaría sobre su madre, su voz incierta como si no estuviera segura de que esto fuera todavía una buena idea. Beto caminó hacia el micrófono con las tarjetas de notas sobre las que había estado agonizando durante semanas, las que había reescrito 4 veces. Dora se sentó más erguida en su mesa, claramente esperando que él redimiera el momento incómodo que ella había creado, que suavizara todo como siempre lo había hecho. Vi a mi esposo tomar aire frente al micrófono, viéndolo mirar a su madre y viéndolo tomar su decisión sobre qué tipo de hombre quería ser. Beto ajustó el micrófono ligeramente, sus manos firmes a pesar de lo que sabía que estaba pasando dentro de él. Miró a la multitud de compañeros de trabajo y familia de Dora, tomó aire y comenzó a hablar sobre que su madre era complicada. Algunas personas se rieron entre dientes como si supieran exactamente a qué se refería, reconociendo algo en su tono que no era del todo celebración. Describió crecer en una casa donde ser gracioso era la única forma de obtener atención, donde hacer reír a la gente significaba que importabas, donde sentarse tranquilamente en la cena significaba que bien podrías no existir. La sonrisa de Dora permaneció congelada en su rostro, pero vi que sus ojos comenzaban a escanear la sala como si tratara de averiguar hacia dónde iba esto. La voz de Beto se mantuvo tranquila, e incluso mientras hablaba de aprender temprano que el humor en su casa no se trataba de alegría, se trataba de supervivencia y control. Cambió su peso de un pie a otro y miró sus tarjetas, luego volvió a mirar a la audiencia sin leer de ellas. Beto contó una historia sobre tener 12 años y reprobar completamente una presentación escolar sobre el sistema solar, olvidando sus líneas y quedándose congelado frente a la clase hasta que la maestra lo dejó sentarse. Llegó a casa sintiéndose horrible consigo mismo, temiendo tener que contarle a sus padres lo que pasó. Dora lo convirtió en el centro de la conversación de la cena, haciendo chistes sobre cómo Beto debió haber estado nervioso porque no nació para actuar como ella, sugiriendo que tal vez heredó su pánico escénico del lado de la familia de Ricardo. Ella siguió incluso cuando Beto dejó de comer, convirtiendo su peor día en su mejor material, mientras Ana miraba su plato, y Ricardo se aclaraba la garganta repetidamente. Beto dijo que esa fue la noche en que aprendió que sus sentimientos no importaban tanto como la necesidad de su madre de tener una audiencia, que su dolor era solo materia prima para su siguiente rutina. La sala se quedó completamente en silencio, y pude ver a la gente inclinándose hacia adelante en sus sillas, ya no escuchando por cortesía, sino realmente oyendo lo que él decía. La cara de Dora había perdido todo su color y agarraba su servilleta con ambas manos como si tratara de aferrarse a algo sólido. Él habló sobre ver el mismo patrón repetirse conmigo durante 10 años, cómo cada reunión familiar se convertía en una actuación donde su esposa era el blanco de las burlas y todos los demás eran forzados a ser la audiencia. Beto dijo que estaba avergonzado de que le tomara tanto tiempo detenerlo realmente, que había puesto excusas sobre que su sentido del humor era solo su personalidad, que me había pedido que fuera paciente en lugar de exigirle a su madre que cambiara. Su voz se volvió más tranquila, pero de alguna manera más poderosa, cuando admitió que había elegido proteger los sentimientos de su madre sobre proteger a su familia, y que eso estaba mal. Las manos de Dora temblaban ahora, y sus nudillos estaban blancos de lo fuerte que agarraba esa servilleta. Ricardo se acercó a ella, pero ella no pareció notarlo. Solo miraba fijamente a Beto como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. La gente alrededor de la sala asentía levemente y vi a Laura secarse los ojos. Beto miró directamente a su madre y dijo que la amaba, pero que no le gustaba cómo trataba a las personas, que el amor y la crueldad no deberían existir en el mismo espacio de la forma en que lo hacían en nuestra familia. Dijo que la jubilación era una oportunidad para que ella descubriera quién era cuando no estaba actuando, cuando no tenía una audiencia a la cual impresionar, o personas para usar como accesorios en su rutina de comedia. Su voz fue gentil pero firme cuando dijo que esperaba que ella eligiera construir relaciones reales en lugar de tratar a todos como si existieran para hacerla sentir graciosa e importante. Beto dijo que quería que sus hijos conocieran a su abuela como alguien amable, no alguien de quien tuvieran que protegerse en las fiestas de cumpleaños. Luego agradeció a todos por venir a celebrar su jubilación y caminó de regreso a su asiento a mi lado sin esperar aplausos. Tomé su mano y la apreté fuerte, sintiéndolo temblar ligeramente ahora que el discurso había terminado. La sala estalló en un aplauso genuino que no se parecía en nada al aplauso disperso después del discurso de Dora. La gente aplaudía fuerte y largo, algunos poniéndose de pie, claramente conmovidos por lo que Beto había dicho. Dora se sentó congelada en la mesa principal como si alguien la hubiera convertido en piedra.
Su fiesta de jubilación completamente destruida de lo que ella había imaginado que sería. Se había imaginado a todos riendo de sus chistes y a Beto dando un discurso dulce sobre qué madre tan maravillosa era, tal vez algunas lágrimas de alegría y gratitud. En cambio, estaba sentada frente a 100 personas que acababan de escuchar a su hijo explicar exactamente cuán cruel había sido durante años. Ricardo alcanzó su mano nuevamente, y esta vez ella la apartó bruscamente, mirando fijamente a la nada mientras su celebración cuidadosamente planeada se desmoronaba a su alrededor. La gente comenzó a acercarse a nosotros en lugar de ir a felicitar a Dora. Le dijeron a Beto que fue valiente por hablar honestamente. Me preguntaron en voz baja si estaba bien. Dijeron cosas como que siempre se habían preguntado sobre las historias familiares de Dora. Laura se acercó luciendo molesta y se disculpó por no ver lo que realmente estaba sucediendo, diciendo que siempre pensó que Dora exageraba sus historias familiares para dar efecto en el trabajo. Dijo que si hubiera sabido que Dora era realmente tan cruel en casa, habría dicho algo antes. Le dije que apreciaba que dijera algo ahora y parecía genuinamente angustiada, como si estuviera repensando cada conversación que había tenido con Dora. Más personas se acercaron con sentimientos similares, creando una pequeña multitud alrededor de Beto y de mí mientras Dora se sentaba sola en la mesa principal. La coordinadora del lugar parecía incómoda y seguía revisando su reloj como si esperara que la gente comenzara a irse pronto. Dora de repente se levantó y caminó rápidamente hacia el baño, sus tacones resonando fuerte contra el piso en el silencio incómodo que dejó atrás. Se fue por 20 minutos mientras la fiesta continuaba de esta manera extraña y moderada, la gente comiendo pastel y hablando en voz baja. Cuando finalmente regresó, su maquillaje estaba arreglado y perfecto de nuevo, pero sus ojos estaban rojos y un poco hinchados. Se movió por el resto de la fiesta como un fantasma pasando por las mociones, aceptando felicitaciones por su jubilación con una cortesía mecánica que no tenía nada de su energía habitual. La gente decía algo agradable sobre sus años de servicio, y ella decía, gracias con esa voz plana. Luego se alejaban torpemente. La energía había cambiado completamente de celebración a algo incómodo y triste, y la gente comenzó a irse antes de lo que se suponía que terminaría la fiesta. Luisa acorraló a Dora cerca del guardarropa y yo estaba lo suficientemente cerca para escuchar su conversación. Luisa dijo que ese discurso fue una llamada de atención, que su madre también había usado el humor como arma, y que Dora había jurado que sería diferente con sus propios hijos. La voz de Dora se volvió aguda cuando respondió bruscamente que Luisa no entendía, que todos eran demasiado sensibles hoy en día, que Beto la había humillado en su propia fiesta de jubilación frente a todos con los que trabajaba. Luisa dijo que Beto dijo la verdad, y tal vez ese era el verdadero problema, que Dora no podía manejar escuchar comentarios honestos sobre su comportamiento. Dora dijo que Luisa estaba tomando el lado de Beto como todos los demás, que su propia hermana debería apoyarla en lugar de unirse al ataque. Luisa dijo que apoyarla significaría decirle la verdad, que era que había sido cruel durante años y finalmente la habían llamado la atención por ello. Ambas se quedaron calladas cuando notaron que yo estaba cerca y Luisa me dio una pequeña sonrisa triste antes de alejarse. Ricardo nos acompañó a nuestro auto cuando nos íbamos y le dijo a Beto que dijo lo que necesitaba decirse. Su voz temblaba cuando admitió que había sido un cobarde durante años, dejando que Dora lastimara a la gente porque confrontarla era demasiado difícil y no quería lidiar con su ira. Ricardo dijo que las cosas necesitaban cambiar y que iba a insistir en ello, aunque la forma en que su voz vacilaba hacía parecer que no estaba seguro de si realmente lo cumpliría. Beto le agradeció y dijo que esperaba que todos pudieran construir algo más saludable, pero pude notar que era escéptico sobre si su papá realmente se enfrentaría a Dora cuando importara. Ricardo abrazó fuerte a Beto y palmeó mi hombro torpemente antes de regresar adentro para lidiar con su esposa. Esa noche Beto y yo nos acostamos en la cama procesando todo lo que pasó. Lloró por finalmente enfrentarse a su madre públicamente, grandes lágrimas silenciosas corriendo por su rostro mientras yo lo abrazaba. Le preocupaba haber ido demasiado lejos, haber arruinado su fiesta de jubilación, que ella nunca lo perdonaría y que había destruido su relación permanentemente. Todo su cuerpo temblaba mientras hablaba de sentirse culpable, aunque sabía que había dicho la verdad. Lo abracé fuerte y le recordé que había hablado con amabilidad, que cada palabra que dijo era verdadera y necesaria, que la reacción de Dora era su responsabilidad y no una carga para él. Le dije que había hecho lo correcto protegiendo a nuestra familia aunque fuera difícil, que Lily merecía crecer sin ver a su abuela destrozar a su madre en cada reunión. Beto asintió contra mi hombro, y eventualmente su respiración se calmó. Pero pude notar que estaría procesando esto por mucho tiempo. Las siguientes 3 semanas pasaron en completo silencio por parte de Dora. Beto tomó su teléfono 2 veces para llamarla, miró su contacto. Luego lo dejó sin marcar. La tercera vez realmente presionó llamar. Fue directo al buzón de voz y dejó un mensaje corto preguntando si estaba bien. Ella no devolvió la llamada. Ricardo envió un mensaje de texto el segundo martes diciendo que Dora estaba humillada y furiosa, que apenas había salido de su recámara desde la fiesta de jubilación. Dijo que ella seguía diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que toda su familia la había traicionado, que Beto había arruinado el día más importante de su vida profesional. Beto leyó el mensaje en voz alta para mí mientras estábamos sentados en nuestra mesa de la cocina, su voz plana y cansada. Le dije que los sentimientos de su madre eran responsabilidad de ella, que decir la verdad no era traición. Asintió, pero pude ver la culpa carcomiéndolo de todos modos. La forma en que seguía revisando su teléfono esperando que ella se comunicara,
Ana llamó un jueves por la noche mientras yo calificaba exámenes y Beto estaba bañando a Lily. Dijo que estaba orgullosa de Beto por finalmente enfrentarse a su madre, pero preocupada por el Día de Acción de Gracias que se acercaba en unos meses. Su voz se tensó cuando preguntó si estábamos preparados para que Dora redoblara su comportamiento cruel o se hiciera la víctima en cada reunión a partir de ahora. Le dije que estábamos estableciendo límites de cualquier manera, que Beto y yo ya habíamos acordado que dejaríamos cualquier evento familiar donde Dora hiciera chistes a mis expensas. Ana se quedó callada por un momento, luego dijo que haría lo mismo, que había terminado de ver a su madre lastimar a la gente y fingir que estaba bien. Platicamos otros 20 minutos sobre cómo la dinámica familiar podría cambiar, si Ricardo realmente haría valer algún límite o si Dora era siquiera capaz de un cambio real. Ana admitió que había pasado toda su infancia caminando sobre cáscaras de huevo alrededor de los estados de ánimo de su madre, siempre tratando de ser lo suficientemente perfecta para no convertirse en el remate del chiste. Le agradecí por apoyarnos y acordamos comunicarnos regularmente a medida que se acercaban las fiestas. 4 semanas después de la fiesta de jubilación, el teléfono de Beto sonó mientras veíamos una película y el nombre de Dora iluminó la pantalla. Pausó el programa y contestó, todo su cuerpo tenso. Escuché su lado de la conversación, viendo su cara pasar por sorpresa, precaución y algo que parecía esperanza. Dora estaba preguntando si podían reunirse para tomar un café, solo los dos, para hablar sobre lo que pasó. Beto me miró y asentí, sabiendo que esta conversación necesitaba suceder. Le dijo a su madre que se reuniría con ella, pero que yo era su prioridad, que si ella quería alguna relación con él en el futuro, necesitaba respetar a su esposa. Hubo una larga pausa donde pude escuchar la voz amortiguada de Dora a través del teléfono, más pequeña y temblorosa de lo que jamás la había escuchado. Beto dijo, está bien, y fijaron una hora para el sábado por la mañana en una cafetería cerca de la casa de sus padres. Cuando colgó me miró con incertidumbre escrita en toda su cara. Dijo que Dora afirmaba que quería hablar sobre cómo seguir adelante, que su voz sonaba diferente, casi asustada. Le dije que fuera y escuchara, pero que se mantuviera firme en nuestros límites, que sentir pena por ella no podía significar aceptar más crueldad. El sábado por la mañana Beto se fue a la cafetería a las 9 y no regresó a casa hasta casi el mediodía. Pasé esas horas tratando de concentrarme en cualquier otra cosa, jugando con Lily en el patio trasero, empezando a lavar ropa, revisando mi teléfono cada 10 minutos. Cuando Beto finalmente cruzó la puerta, parecía completamente agotado, sus hombros caídos y sus ojos rojos. Se dejó caer en el sofá y me dijo que Dora había llorado durante la mayor parte de su conversación, diciendo que no se daba cuenta de cuánto había lastimado a la gente a lo largo de los años. Ella afirmó que pensaba que todos entendían que era solo su personalidad, solo su forma de ser graciosa, que nunca tuvo la intención de hacer daño real. Beto dijo que le preguntó directamente si se disculparía conmigo, y ella se quedó en silencio por mucho tiempo antes de decir que no sabía si podía hacer eso todavía, que se sentía demasiado grande. Su voz se quebró cuando repitió esa parte, la admisión de que su madre todavía no podía asumir toda la responsabilidad incluso después de todo. Dijo que ella seguía diciendo que lo sentía, pero luego lo justificaba, explicando por qué hacía las cosas, poniendo excusas sobre su propia infancia difícil. Beto le dijo que las razones no eran lo mismo que la justificación, que entender de dónde viene el comportamiento no lo hace aceptable. Ella le preguntó qué quería de ella y él dijo respeto básico para su familia, no más chistes a expensas de nadie, relaciones reales en lugar de actuaciones. Dora dijo que lo intentaría, pero Beto dijo que su intento sonaba más como un tal vez que como un compromiso. Me senté junto a Beto y tomé su mano, diciéndole que no necesitaba la disculpa de Dora para seguir adelante con mi propia paz. Ya había encontrado eso a través de mis límites, a través de negarme a participar en sus juegos crueles. Lo que necesitaba era que las reuniones familiares fueran espacios seguros para Lily y cualquier futuro hijo que pudiéramos tener, lugares donde Dora dejara de realizar crueldad como entretenimiento. Beto apretó mi mano y dijo que Dora había afirmado que intentaría ser mejor, pero su intento siempre había sido temporal antes, durando tal vez una reunión antes de volver a caer en viejos patrones. Nos sentamos allí juntos, procesando la conversación, ambos queriendo creer que ella podría cambiar realmente, pero ninguno de los dos confiando del todo en ello. Beto dijo que le dijo a su madre que nuestros límites eran permanentes, que nos saldríamos de cualquier evento donde ella cruzara las líneas, y ella había asentido, pero parecía aterrorizada ante la perspectiva de perder el acceso a nosotros. Le dije a Beto que el miedo podría ser lo que finalmente creara un cambio real, que Dora nunca había enfrentado consecuencias reales antes de ahora. Llegó la cena de Acción de Gracias con todos nosotros nerviosos sobre lo que pasaría. Dora insistió en ser la anfitriona como siempre lo hacía, y manejamos hasta su casa con un plan de salida ya discutido. Beto tenía sus llaves en el bolsillo listas para irse a la primera señal de crueldad. Entramos esperando lo peor, pero encontramos a Dora moderada hasta el punto de ser casi mansa. Nos saludó tranquilamente, abrazó a Beto con cuidado y me dijo hola sin ningún chiste o comentario cargado. Toda la tarde se sintió extraña de una manera completamente diferente a antes. Sin su energía de actuación habitual, cada conversación se sentía incómoda y forzada. Ricardo seguía mirando entre Dora y el resto de nosotros como si estuviera esperando que algo explotara.
Ana llegó con tensión visible en sus hombros, que solo se relajó ligeramente cuando vio que Dora no estaba en modo de ataque. Nos sentamos a comer y Dora hizo conversación normal sobre la comida, el clima, preguntándole a Lily sobre la escuela, sin ningún comentario cortante sobre mi crianza o enseñanza. La ausencia de su rutina de comedia dejó este vacío extraño donde nadie sabía muy bien cómo interactuar. Todos estábamos tan acostumbrados a manejar la crueldad de Dora que su repentina normalidad se sentía como su propio tipo de trampa, como si estuviéramos esperando a que cayera el otro zapato. Lily notó el cambio también y preguntó por qué la abuela estaba tan callada hoy, su vocecita cortando a través de la incómoda conversación de la cena. Dora escuchó y sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Se levantó de la mesa abruptamente y caminó hacia la cocina, con una mano cubriendo su boca. Ricardo la siguió y pudimos escuchar sus voces amortiguadas a través de la puerta, la voz de Dora rompiéndose en sollozos y el murmullo bajo de Ricardo tratando de calmarla. Beto, Ana y yo nos quedamos congelados en la mesa mientras Lily parecía confundida sobre qué había hecho mal. Le dije a Lily suavemente que la abuela solo estaba teniendo sentimientos grandes y que no era su culpa. Después de varios minutos largos, Dora y Ricardo regresaron a la mesa. Los ojos de Dora estaban rojos y su maquillaje corrido. Se sentó y me miró directamente, su voz temblando cuando dijo que lamentaba el chiste que hizo en la fiesta de cumpleaños de Lily sobre el cartero. Dijo que fue cruel y que no debería haberlo hecho, que había estado pensando en ello constantemente desde la fiesta de jubilación. La mesa se quedó completamente en silencio y sentí la mano de Beto encontrar la mía debajo de la mesa. Acepté la disculpa de Dora, pero no fingí que todo estaba repentinamente arreglado entre nosotras. Le agradecí por reconocer que su chiste había lastimado a nuestra familia, que era inapropiado decirlo frente a niños y sus padres. El resto de la cena continuó de esta manera forzada pero pacífica, todos navegando con cuidado la conversación sin las minas terrestres habituales. Cuando nos preparamos para irnos, Dora abrazó a Beto fuerte y se aferró más tiempo de lo habitual, diciéndole que estaba tratando de ser mejor. Beto dijo que lo sabía y que tratar era todo lo que estaba pidiendo, pero pude ver el escepticismo en sus ojos sobre cuánto duraría esto realmente. Manejamos a casa en silencio durante los primeros minutos antes de que Beto dijera que su madre parecía genuinamente sacudida, que tal vez la humillación pública en su fiesta de jubilación finalmente había roto su negación. Dije que eso esperaba, pero que tendríamos que ver si el cambio se mantenía más allá de un día festivo. La planificación de Navidad comenzó a principios de diciembre y se convirtió en esta extraña negociación en lugar de los anuncios habituales de Dora. Llamó a Beto y preguntó con qué nos sentiríamos cómodos en lugar de simplemente decirnos cuándo y dónde presentarnos. Sugirió tener una reunión más pequeña en casa de la hermana de Ricardo, Paola, en lugar de su típica gran producción en su propia casa. Beto estaba tan sorprendido por su pregunta que puso el teléfono en altavoz para que yo pudiera escuchar. La voz de Dora sonaba incierta, casi tímida, mientras enumeraba opciones y pedía nuestra opinión. El cambio en su enfoque era obvio, pero también se sentía performativo de una manera diferente, como si estuviera interpretando el papel de persona reformada en lugar de ser una realmente. Beto le dijo que la casa de Paola sonaba bien, y preguntó si estaba segura de que no quería ser la anfitriona. Dora dijo que pensaba que un cambio de ubicación podría ser bueno para todos, que tal vez un terreno neutral ayudaría. Después de colgar, Beto me miró y dijo que no podía decir si su madre estaba tratando genuinamente o simplemente actuando un personaje diferente ahora. El día de Navidad en casa de Paola resultó sorprendentemente pacífico. Dora manejó todo el día sin un solo chiste cruel, aunque se podía ver lo incómoda que estaba sin su rutina habitual. Seguía empezando a decir algo, luego se detenía y redirigía a temas más seguros. Elogió mi suéter y en realidad sonó genuina al respecto, diciéndome que el color se me veía muy bien. Preguntó sobre mis alumnos con lo que parecía interés real, queriendo saber qué grados enseñaba y qué materias disfrutaba más. Jugó con Lily en el piso construyendo bloques y no hizo ningún comentario cortante sobre mi crianza o el comportamiento de Lily. Verla era como ver a alguien tratar de hablar un nuevo idioma mal pero con seriedad, tropezando a través de interacciones sin su escudo de comedia practicado. Ricardo se veía más relajado de lo que lo había visto en años, realmente sonriendo y bromeando sin la tensión constante de esperar a que Dora dijera algo horrible. Ana me llevó aparte en la cocina y susurró que no podía creer lo que estaba viendo, que este era el tiempo más largo que había visto a su madre pasar sin ser cruel con alguien. Le dije que era cautelosamente optimista, pero que todavía esperaba ver si Dora podía mantener esto más allá de las fiestas cuando la presión familiar no fuera tan intensa. Después de abrir los regalos y que Lily se hubiera quedado dormida en el sofá rodeada de papel de regalo, Dora tocó mi brazo y preguntó si podíamos hablar en privado. La seguí por el pasillo hasta el estudio de Paola, una pequeña habitación llena de estanterías que olía a papel viejo y café. Dora cerró la puerta y se quedó allí por un momento, sus manos retorciéndose de una manera que nunca había visto antes. Empezó a hablar sobre el discurso de Beto en su fiesta de jubilación. Cómo había repetido sus palabras en su cabeza cada día desde entonces. Su voz se volvió tranquila cuando dijo que no se había dado cuenta de cuánto daño había hecho a lo largo de los años, que escucharlo expuesto tan claramente frente a toda esa gente la había forzado a mirar realmente su comportamiento en lugar de descartarlo. Se sentó pesadamente en la silla del escritorio de Paola y su voz se quebró cuando admitió que no sabía cómo estar en una habitación sin actuar, que ser graciosa era como obtenía atención de su propia madre crítica,
quien nunca pensó que nada de lo que Dora hacía fuera lo suficientemente bueno. Se secó los ojos y dijo que había pasado toda su vida tratando de ser entretenida porque al menos eso hacía que la notaran, incluso si la atención venía de lastimar a otras personas. Me senté frente a ella y le dije que apreciaba que compartiera eso. Pero su infancia no excusaba lastimarme durante 10 años. Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba, y Dora me miró con los ojos rojos. Le expliqué que Lily estaba viendo cómo los adultos se tratan entre sí, aprendiendo que es aceptable en las relaciones y no dejaría que creciera pensando que la crueldad era amor solo porque alguien lo llamaba humor. Le dije a Dora que sus razones para ser mala podrían tener sentido para ella, pero no borraban el daño ni lo hacían aceptable. Dora sintió lentamente y dijo que entendía, que quería ser una mejor abuela de lo que fue suegra. Dijo que había estado pensando mucho en Lily, en cómo no quería que su nieta la recordara como la señora mala que hacía sentir incómodos a todos en las cenas familiares. La conversación no arregló todo entre nosotras, pero fue la primera charla real que Dora y yo habíamos tenido sin una audiencia para la que ella estuviera actuando. Preguntó si podíamos intentar tomar un café a veces solo nosotras dos para construir algo real en lugar de su acto habitual. Acepté intentar, aunque mantuve mi voz cuidadosa y le dije que era cautelosamente optimista, pero consciente de que la gente no cambia de la noche a la mañana, especialmente a su edad. Dora dijo que sabía que tomaría tiempo, que probablemente se equivocaría mucho en el camino, pero quería al menos intentar. Regresamos a la sala donde Beto estaba limpiando el papel de regalo y nos dimos un pequeño asentimiento que reconocía que algo había cambiado, incluso si no estábamos seguras de qué significaba todavía. Enero trajo una ola de frío que mantuvo a todos adentro, y vimos a Dora y Ricardo solo 2 veces ese mes. Ambas visitas breves que transcurrieron sin problemas. Dora parecía estar dándonos espacio, apareciendo para un almuerzo rápido un fin de semana y pasando otra vez para dejar algunos libros para Lily. Beto mencionó que su papá había dicho algo sobre que Dora estaba viendo a un terapeuta, aunque Dora no lo había confirmado y no preguntamos. La distancia se sentía saludable en lugar de hostil, como si todos estuviéramos recuperando el aliento después de meses de tensión. Me encontré no temiendo el contacto familiar por primera vez en años, aunque me mantuve alerta ante señales de que Dora estuviera cayendo de nuevo en viejos patrones. En febrero, Dora llamó y nos invitó a cenar, de hecho preguntando qué me gustaría que cocinara en lugar de anunciar su menú. Estaba tan sorprendida que tuve que pedirle que repitiera la pregunta. Preparó comidas que yo había mencionado que me gustaban a lo largo de los años. Cosas que probablemente me había escuchado mencionar, pero nunca se molestó en recordar antes. Puso la mesa sin fanfarria, sin gran producción o actuación sobre lo duro que había trabajado. La velada estuvo llena de conversación familiar normal sobre el trabajo de Beto y la escuela de Lily y el último proyecto de Ricardo en el garaje. Hubo un momento en el que vi a Dora empezar a hacer un chiste a mis expensas, su boca abriéndose con ese brillo mezquino familiar en su ojo. Pero se detuvo a mitad de la respiración y redirigió a una historia inofensiva sobre el gato de su vecino. El cambio ocurrió tan rápido que casi me lo pierdo, pero Beto me apretó la mano debajo de la mesa y supe que él también lo había visto. Después de la cena, Dora preguntó si quería ver algunas fotos viejas mientras Beto ayudaba a Ricardo con algo en el garaje. Sacó álbumes de su infancia señalando foto tras foto donde su propia madre estaba parada con una expresión crítica, labios apretados y brazos cruzados. Dora habló sobre nunca sentirse lo suficientemente buena, siempre actuando por migajas de aprobación que nunca llegaban. Dijo que convertirse en la graciosa era supervivencia, que al menos hacer reír a la gente le conseguía algún tipo de atención, incluso si no era el amor que realmente quería. Vi el patrón generacional claramente mientras pasaba las páginas de reuniones familiares donde todos se veían tensos e infelices. Aunque no excusaba su comportamiento hacia mí, explicaba la desesperación detrás de él. La necesidad de ser el centro de atención porque la invisibilidad significaba falta de valor en su familia. El cumpleaños de Beto en marzo se convirtió en una prueba de la nueva dinámica familiar y Dora pasó manteniendo todo simple y amable. Le dio regalos pensados que mostraban que realmente había escuchado lo que le gustaba. Hizo su comida favorita sin ningún comentario sobre mi cocina o cómo yo probablemente no podía hacerla tan bien como ella. Contó historias sobre su infancia que eran genuinamente cálidas, hablando sobre la vez que construyó una casa en el árbol que se derrumbó inmediatamente, y lo orgullosa que había estado de él por intentarlo. Ricardo se relajó visiblemente a medida que la noche avanzaba sin incidentes, sus hombros bajando de su posición tensa habitual, y su risa saliendo más fácil. Cuando nos fuimos, Dora abrazó a Beto fuerte y le dijo que estaba orgullosa del hombre en el que se había convertido y vi lágrimas en sus ojos mientras caminábamos hacia el auto. Ana me llevó aparte en la cocina mientras Dora cortaba el pastel de cumpleaños y dijo que estaba sorprendida por el cambio en su madre. Mantuvo la voz baja y me dijo que su madre nunca había sostenido este tipo de cambio de comportamiento antes, que usualmente las promesas de Dora de ser mejor duraban tal vez una semana antes de volver a sus viejos patrones. Ana se preocupaba de que fuera temporal, de que Dora eventualmente se sintiera cómoda de nuevo y volviera a la crueldad disfrazada de humor. Compartí su preocupación, pero le dije que lo manejaríamos si eso sucedía, que nuestros límites eran permanentes incluso si el cambio de Dora no lo era. Ana asintió y dijo que seguiría nuestro ejemplo, que también comenzaría a irse de las reuniones si Dora se volvía cruel de nuevo. En abril, Dora tuvo su primer desliz en una cena familiar cuando hizo un chiste sobre mi peso que aterrizó en un silencio repentino.
Todos se congelaron con los tenedores a medio camino de sus bocas y sentí a Beto tensarse a mi lado. Pero antes de que nadie pudiera decir nada, Dora se detuvo a sí misma y su cara se arrugó. Se disculpó sin que nadie se lo pidiera, su voz temblando mientras decía que lo sentía y que no debería haber dicho eso. Parecía genuinamente angustiada por caer de nuevo en viejos patrones, sus manos temblando mientras dejaba su servilleta. El incidente fue incómodo e hizo que todos se callaran por unos minutos, pero su remordimiento auténtico se sintió diferente a sus respuestas despectivas anteriores, donde solo decía que estaba bromeando y que todos eran demasiado sensibles. Esa noche Beto y yo nos acostamos en la cama discutiendo si el cambio de Dora era real o sostenible. Dijo que quería creer que ella estaba intentando genuinamente, pero 10 años de su comportamiento lo hacían escéptico de que esto durara. Estuve de acuerdo en que ella estaba intentando, pero podría luchar siempre con sus patrones predeterminados. Que el instinto de hacer chistes crueles probablemente estaba demasiado arraigado para desaparecer por completo. Decidimos que nuestros límites permanecerían sin importar qué, que continuaríamos dejando situaciones donde ella fuera cruel, pero estábamos dispuestos a seguir dándole oportunidades siempre y cuando estuviera trabajando genuinamente en sí misma. Beto dijo que nunca esperó ver a su madre realmente intentar cambiar e incluso si no era perfecta, el esfuerzo en sí mismo significaba algo. Llegó mayo con flores de primavera y el 6º cumpleaños de Lily acercándose rápido. Dora llamó a Beto 3 semanas antes de la fiesta y preguntó si podía ir, su voz cuidadosa y tranquila como si caminara sobre vidrio. Quería saber qué tipo de comportamiento esperábamos de ella, qué reglas teníamos sobre cómo debía actuar alrededor de los niños. Beto la puso en altavoz para que yo pudiera escuchar y sentí que algo cambiaba en mi pecho al escucharla pedir permiso en lugar de simplemente anunciar que estaría allí. Le dijimos que la fiesta era en un parque local, que habría otros niños y padres, que cualquier comentario sobre apariencia o habilidad o parecido familiar estaba completamente prohibido. Dora dijo que entendía y prometió ser respetuosa. Luego preguntó qué quería Lily para su cumpleaños, para poder llevar algo apropiado. La conversación duró tal vez 5 minutos, pero se sintió enorme en su normalidad, como si estuviéramos construyendo algo nuevo desde cero. La mañana de la fiesta, Dora y Ricardo llegaron temprano con un regalo envuelto y un plato de galletas que habían hecho juntos. Dora abrazó a Lily suavemente y le dijo feliz cumpleaños sin ningún chiste o comentario sobre qué tan rápido estaba creciendo o cuánto se parecía a alguien. Nos ayudó a poner mesas y colgar decoraciones, charlando normalmente con otros padres que llegaban, presentándose como la abuela de Lily sin ninguna actuación o necesidad de atención. Durante la fiesta vi a Dora jugar juegos simples con los niños, ayudar a servir pastel, limpiar derrames, todo mientras era amable y estaba presente sin un solo comentario cortante. Elogió las habilidades de organización de otra mamá. Se rió genuinamente de los chistes tontos de los niños, y se sentó tranquilamente cuando no la necesitaban en lugar de exigir ser el centro de todo. Cuando Lily abrió el regalo de Dora y encontró un hermoso libro sobre niñas valientes a través de la historia, Dora solo sonrió y dijo que esperaba que Lily lo disfrutara, sin comentarios sobre mi crianza o chistes sobre si Lily podía leer a su nivel. Toda la tarde pasó sin incidentes, y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo el tiempo esperando que Dora volviera a caer en sus viejos patrones. Después de que los otros invitados se fueron y estábamos empacando las decoraciones restantes, Dora se acercó a mí cerca del auto donde yo estaba cargando cajas. Me agradeció por dejarla estar allí, su voz temblando ligeramente mientras hablaba. Dijo que sabía que casi perdía el acceso a su nieta por su propio comportamiento, que ver a otros abuelos interactuar normalmente con sus nietos en la fiesta le mostró lo que se había estado perdiendo. Los ojos de Dora se llenaron de lágrimas mientras hablaba de cuánto amaba a Lily, cómo no quería dañar su relación de la manera en que había dañado la nuestra en los últimos 10 años. Admitió que había tenido miedo de venir hoy, preocupada de equivocarse, y decir algo cruel por hábito, que había practicado frases amables en el espejo toda la semana. Le dije que si tenía una relación con Lily dependía completamente de sus elecciones en el futuro, que Lily merecía una abuela que la construyera en lugar de derribar a la gente para reírse. Dora asintió y se secó los ojos, diciendo que estaba intentando tanto ser diferente, que su terapeuta la había ayudado a ver cómo su necesidad de atención había envenenado todo lo bueno en su vida. Ricardo se acercó y puso su brazo alrededor de los hombros de Dora, diciéndonos que estaba orgulloso de cómo se había manejado hoy, que esta era la mujer con la que se había casado hace 40 años finalmente regresando. Nos despedimos con abrazos cuidadosos y me sentí cautelosamente esperanzada de que tal vez el cambio de Dora era lo suficientemente real para durar. El verano trajo cenas familiares regulares en casa de Dora y Ricardo, usualmente una vez cada 2 semanas, y fueron mayormente pacíficas de una manera que se sentía extraña después de tantos años de tensión. Dora ocasionalmente caía en viejos patrones, comenzando a hacer un chiste sobre mi cocina o los ingresos de Beto, pero se detenía a sí misma más rápido cada vez y redirigía a algo amable en su lugar. En una cena comenzó a decir algo sobre que mi atuendo parecía que lo había comprado en una tienda de segunda mano, luego se detuvo a mitad de la frase y dijo que en realidad le gustaba el color en mí y preguntó dónde lo había comprado. La interrupción fue incómoda, pero mostró que estaba luchando activamente contra sus comportamientos predeterminados en lugar de simplemente dejarlos volar. Ricardo había comenzado a darle señales privadas a Dora cuando estaba siendo cruel. Un sistema que habían elaborado en terapia donde él se aclaraba la garganta 2 veces si ella cruzaba una línea.
Lo noté haciéndolo una vez cuando Dora hizo un comentario sobre el cabello desordenado de Lily, y Dora inmediatamente se disculpó y ayudó a Lily a peinarse una cola de caballo más ordenada sin más comentarios. El cambio no era perfecto y probablemente nunca lo sería, pero se mantuvo lo suficiente durante varios meses para sentirse real en lugar de temporal. Beto y yo lo discutíamos después de cada cena, analizando si Dora era genuinamente diferente o simplemente actuaba un nuevo papel, y no podíamos decidir del todo, pero acordamos que el esfuerzo en sí mismo importaba. Llegó julio con un calor espeso y la noticia que Beto y yo habíamos mantenido en silencio durante algunas semanas. Invitamos a Dora y Ricardo a cenar a nuestra casa y les dijimos durante el postre que estábamos esperando nuestro segundo hijo para principios de la primavera. La cara de Dora se iluminó con pura alegría, sin chistes sobre mi fertilidad o la virilidad de Beto, o si podíamos permitirnos otro niño con nuestros salarios. Se levantó y nos abrazó a ambos fuerte, diciendo que estaba agradecida de que le confiaran otro nieto, que sabía que tenía que ganarse esa confianza a través de su comportamiento cada día. Ricardo sonrió y le dio una palmada a Beto en el hombro, luego sugirió que celebráramos con una cena agradable ese fin de semana en el restaurante italiano del centro. Dora preguntó cómo me sentía, si necesitaba algo, si Lily ya sabía, y cómo estaba manejando la noticia. Las preguntas eran normales y amables, del tipo que cualquier suegra podría hacer, y me di cuenta de lo hambrienta que había estado de decencia básica de su parte todos estos años. Pasamos el resto de la noche hablando de nombres de bebés y colores para la habitación y cómo preparar a Lily para ser una hermana mayor, y Dora contribuyó con ideas sin ningún chiste malo o comentarios cortantes sobre nuestras elecciones. La cena de celebración ese fin de semana fue en un restaurante agradable con manteles blancos y velas en cada mesa. Dora se había arreglado y parecía nerviosa jugando con su servilleta mientras pedíamos bebidas y aperitivos. Después de que llegó la comida, Ricardo tocó su vaso y dijo que Dora quería hacer un brindis, y sentí mis hombros tensarse automáticamente esperando cualquier chiste que hubiera preparado. Pero Dora se levantó y su brindis fue genuinamente cálido y gracioso sin ninguna crueldad, hablando sobre lo emocionada que estaba de que Lily fuera hermana mayor y lo orgullosa que estaba de Beto y de mí por construir una familia tan amorosa. Hizo un chiste gentil sobre cómo Ricardo había sido un cambiador de pañales sin esperanza cuando nació Beto, pero estaba segura de que había mejorado con la edad, y todos se rieron porque era realmente gracioso en lugar de cruel. Dora dijo que estaba aprendiendo que era posible obtener atención a través de la bondad en lugar de la maldad, que hacer sentir bien a la gente era mejor que hacerlos reír nerviosamente mientras les dolía por dentro. Su voz se quebró un poco al terminar diciendo que estaba agradecida de que siguiéramos dándole oportunidades para ser mejor, que no merecía nuestra paciencia, pero estaba tratando de ganársela todos los días. El brindis recibió aplausos emocionales de nuestra mesa e incluso de algunas mesas cercanas que habían estado escuchando, y Dora se sentó luciendo aliviada y feliz de una manera que nunca había visto antes. Agosto trajo unas vacaciones familiares a una casa de campo que Dora y Ricardo rentaron por una semana completa, invitándonos a quedarnos con ellos en la casa grande con varias habitaciones y un muelle. Beto y yo discutimos si estábamos listos para tanto tiempo juntos, si Dora podría mantener su nuevo comportamiento durante 7 días seguidos, pero decidimos intentarlo y establecer límites claros sobre irnos si las cosas se ponían mal. La semana juntos probó la paciencia de todos en las formas normales en que las familias se molestan entre sí en espacios cerrados, pero mayormente salió bien. Dora cayó en viejos patrones algunas veces, haciendo un comentario sobre cuánta comida estaba comiendo ahora que estaba embarazada, pero se detuvo a sí misma en segundos y se disculpó genuinamente. Decía algo como que no quiso decirlo de esa manera, que el embarazo daba hambre, y que debería saber mejor que comentar sobre la alimentación de alguien. Ricardo le daba la señal ocasionalmente y ella corregía el rumbo rápido, mostrando que se estaba monitoreando activamente en lugar de simplemente dejar salir lo que le venía a la mente. Beto y yo mantuvimos nuestros límites, tomando paseos solos cuando necesitábamos espacio, acostando a Lily nosotros mismos sin la interferencia de Dora, pero también reconocimos el esfuerzo genuino que Dora estaba haciendo por ser amable y respetuosa. Una tarde cerca del final de la semana, Dora y yo terminamos sentadas en el muelle mientras Lily jugaba en el agua poco profunda cerca de la orilla, y Beto y Ricardo asaban la cena en la casa. El sol se estaba poniendo naranja y rosa sobre el lago y Dora estuvo callada mucho tiempo antes de hablar. Me agradeció por no rendirme con ella completamente después de la fiesta de jubilación, por darle oportunidades para probar que podía cambiar en lugar de simplemente cortarla para siempre. Dora admitió que había estado asustada después de esa noche, verdaderamente asustada de una manera que nunca había sentido antes, que el silencio de todos en la fiesta la forzó a mirar realmente su comportamiento en lugar de culpar a otros por ser demasiado sensibles. Dijo que se había ido a casa esa noche y no pudo dormir por días, repitiendo cada chiste cruel que había hecho a lo largo de los años y finalmente viéndolos por lo que eran en lugar de lo que ella había fingido que eran. Le dije que la rendición de cuentas era necesaria, que el cambio solo ocurría porque enfrentó consecuencias reales por sus acciones, que si hubiéramos seguido absorbiendo su crueldad, nada habría cambiado. Dora asintió y miró a Lily chapotear en el agua, diciendo que deseaba poder volver atrás y ser amable desde el principio, que había desperdiciado tantos años siendo cruel cuando podría haber tenido relaciones reales. Dora siguió hablando, su voz suave y honesta de una manera que nunca había escuchado de ella antes.
Dijo que había estado trabajando con su terapeuta sobre por qué necesitaba ser el centro de atención tan desesperadamente, por qué había construido toda su identidad alrededor de ser divertida a expensas de otros en lugar de simplemente ser amable. Su terapeuta la había ayudado a ver que la conexión real venía de ser abierta y amable, no de hacer reír a la gente nerviosamente mientras les dolía por dentro. Dora habló sobre su propia madre que había sido fría y crítica, cómo la única vez que obtenía atención de niña era cuando hacía reír a la gente, incluso si las risas venían de ser mala con otros. Había aprendido temprano que ser cruel y graciosa era mejor que ser invisible, y nunca lo había desaprendido hasta ahora que tenía casi 60 años, y casi había perdido a todos los que importaban. La conversación se sintió genuina y cruda, y vi destellos de la abuela que deseaba que Lily hubiera conocido desde el principio, alguien cálida y real en lugar de siempre actuando. No perdoné todo en ese momento, pero la entendí mejor, y entender se sentía como una base sobre la que tal vez podríamos construir algo. A medida que el verano terminaba y llegaba septiembre con aire más fresco y el inicio de un nuevo año escolar, me encontré pensando en los últimos 10 meses desde la fiesta de jubilación de Dora. Ella había hecho cambios reales y sostenidos que iban más allá de solo unas pocas semanas de buen comportamiento antes de retroceder. Dora todavía no era perfecta, y probablemente nunca lo sería. Todavía se atrapaba a sí misma a mitad de un chiste cruel y tenía que redirigir, pero estaba intentando consistentemente en lugar de rendirse cuando se ponía difícil. Aceptaba la responsabilidad cuando fallaba en lugar de poner excusas o culpar a otros por ser demasiado sensibles, y esa responsabilidad hacía toda la diferencia. Nuestra relación no era cercana. No era el vínculo cálido de madre e hija que algunas personas tenían con sus suegras, pero era funcional y se volvía más saludable mes a mes. Podía estar en una habitación con Dora sin prepararme para un ataque. Podía llevar a Lily a visitar sin preocuparme por qué observaciones crueles haría Dora sobre la apariencia o habilidades de una niña de 6 años. Beto estaba más feliz no estando atrapado entre defenderme y amar a su madre, e incluso Ricardo parecía más relajado ahora que las reuniones familiares no giraban en torno a las actuaciones de Dora. El cambio se sentía lo suficientemente real para confiar. O al menos lo suficientemente real para seguir intentando. Septiembre también trajo a mis alumnos de vuelta a la escuela y el caos habitual de un nuevo año escolar comenzando. Dora llamó una noche y preguntó sobre mis alumnos con interés genuino, queriendo saber qué grado estaba enseñando este año y qué desafíos estaba enfrentando. Escuchó mientras hablaba sobre el tamaño de las clases y los cambios en el plan de estudios, luego me sorprendió completamente ofreciéndose a ser voluntaria en mi salón si necesitaba ayuda. Dijo que tenía tiempo ahora que estaba jubilada, que siempre había admirado a los maestros aunque sus chistes nunca lo hubieran demostrado, que tal vez podría leer a grupos pequeños o ayudar con proyectos de arte o lo que necesitara. La oferta me impactó porque era una reversión tan completa de su década de chistes sobre salarios de maestros y que mis alumnos probablemente eran tan aburridos como su maestra. Le dije que apreciaba la oferta, pero no estaba lista para ese nivel de participación todavía, que tal vez podríamos revisarlo más adelante en el año una vez que viera cuáles eran mis necesidades. Dora aceptó mi respuesta sin ofenderse ni presionar. Simplemente dijo que la oferta seguía en pie cuando estuviera lista y pasamos a hablar de otras cosas. Después de colgar, Beto preguntó qué quería Dora y le conté sobre la oferta de voluntariado. Parecía tan sorprendido como yo, diciendo que su madre nunca había mostrado interés en apoyar mi trabajo antes, solo en derribarlo para reírse. Acordamos que era progreso real y tangible que mostraba que Dora estaba pensando en formas de edificarme en lugar de disminuirme, y ese cambio se sentía más grande que cualquier disculpa que pudiera haber hecho. Una noche después de que Lily se durmiera, Beto se sentó a mi lado en el sofá y dijo que estaba orgulloso de su madre. Admitió que nunca pensó que ella pudiera cambiar realmente, que había pasado años solo tratando de manejar su comportamiento en lugar de creer que podría superarlo. Verla poner el trabajo con su terapeuta, verla detenerse antes de hacer chistes crueles, notar cómo hacía preguntas sobre mi día sin preparar remates, todo eso le mostraba algo en lo que había perdido la esperanza hace años. Su voz se volvió tranquila cuando dijo que ver a su madre convertirse en alguien a quien podía respetar de nuevo, se sentía como recuperar un pedazo de su infancia, las partes buenas que recordaba antes de que su humor se volviera malo. Le tomé la mano y le dije que estaba orgullosa de él también, que su discurso en la fiesta de jubilación había sido el catalizador de todo lo que vino después. Beto negó con la cabeza y dijo que yo fui quien le mostró que los límites eran posibles, que mi negativa tranquila a participar en la crueldad de Dora le había dado permiso para dejar de defenderla. Octubre llegó con clima más fresco y la oferta de Dora de ser anfitriona en Acción de Gracias de nuevo. Beto y yo intercambiamos una mirada cuando llamó para preguntar si iríamos, ambos recordando la comida tensa del año pasado donde ella apenas comenzaba a enfrentar su comportamiento. Dijimos que sí y nos presentamos con Lily y un pay de calabaza, entrando a la casa de Dora y Ricardo con menos temor del que había sentido en una década. Dora nos recibió en la puerta con calidez genuina, abrazando a Lily y preguntando sobre su clase de primer grado sin ningún chiste sobre inteligencia heredada. Había puesto la mesa hermosamente sin el estilo performativo habitual, como si estuviera creando un espacio acogedor en lugar de un escenario. Ricardo se veía relajado de una manera que nunca lo había visto, moviéndose por la cocina ayudando a Dora sin la tensión que solía seguirlo en las reuniones familiares.
Ana llegó con una botella de vino e inmediatamente comentó cuán diferente se sentía la casa, cuán pacífico parecía todo comparado con el caos habitual antes de la cena de Dora preparando su material. Luisa apareció con su esposo y pasó la primera hora poniéndose al día con todos y vi cómo estudiaba a Dora cuidadosamente, como si buscara señales de la hermana que solía conocer. Durante la cena, Luisa dijo algo sobre lo agradable que era ver a Dora tan tranquila y presente, y Dora se detuvo con su tenedor a medio camino de su boca. Miró a Luisa y dijo que el discurso de Beto en su fiesta de jubilación la había forzado a verse claramente por primera vez en años, que tener a su hijo de pie frente a todos y decir la verdad sobre su crueldad había sido lo más difícil que alguien había hecho por ella. La voz de Dora se mantuvo firme mientras decía que también fue lo más necesario, que había necesitado que alguien dejara de protegerla de las consecuencias y la hiciera enfrentar en lo que se había convertido. La mesa se quedó callada, todos procesando las palabras de Dora, y vi a Ricardo estirar la mano y apretarla de ella. Ana rompió el silencio bromeando que debíamos estar en algún universo alternativo donde la cena familiar no terminaba en incomodidad y lágrimas. Todos se rieron, incluyendo a Dora, y el sonido fue diferente a su risa de actuación habitual. Hizo un comentario sobre haber sido terrible durante años, su voz cargando arrepentimiento real en lugar de evasión. La mesa se quedó callada de nuevo. La gente no estaba segura de cómo responder, y Dora agregó que estaba genuinamente arrepentida y trabajando cada día para ser mejor. No puso excusas ni calificó la disculpa, solo la dejó estar allí como una simple verdad. Ana me miró al otro lado de la mesa con las cejas levantadas y pude ver su asombro de que Dora realmente estuviera reconociendo su comportamiento pasado sin estar a la defensiva. El resto de la comida pasó fácilmente, con conversación normal sobre trabajo y escuela y planes para las fiestas, y me di cuenta de que realmente estaba disfrutando estar en la mesa de Dora. Cuando nos preparábamos para irnos, Dora preguntó si podía hablar conmigo en privado un minuto. Entramos al pasillo mientras Beto ayudaba a Lily con su abrigo, y las manos de Dora se retorcían nerviosamente. Dijo que sabía que probablemente nunca confiaría completamente en ella, que entendía que había quemado ese puente completamente durante 10 años de crueldad. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras me pedía que siguiera dándole oportunidades para probar que estaba cambiando, que veía ahora cuánto daño había causado, y quería pasar los años que le quedaban haciendo enmiendas reales. Le dije que estaba dispuesta a seguir intentando, que los cambios que había hecho hasta ahora me mostraban que hablaba en serio sobre hacerlo mejor. Dora asintió y se secó los ojos, agradeciéndome por no descartarla por completo. Diciembre trajo la planificación de Navidad y Dora nos sorprendió sugiriendo que fuéramos anfitriones en nuestra casa este año. Dijo que no quería ser siempre la que controlaba las reuniones, que tal vez era hora de compartir esa responsabilidad con el resto de la familia. Beto y yo estuvimos de acuerdo y pasé la semana antes de Navidad preparando nuestra casa para todos. Dora se presentó el día de Navidad como una invitada servicial en lugar de una matriarca exigente, trayendo los platos que había pedido y poniéndolos en el mostrador sin comentarios. Jugó con Lily en el piso de la sala, armando un rompecabezas juntas y escuchando las historias de Lily sobre la escuela sin ninguna necesidad de redirigir la atención hacia ella misma. Ricardo llevó a Beto aparte en un momento, y los vi hablando tranquilamente junto a la ventana, la mano de Ricardo en el hombro de Beto. Beto me dijo más tarde que su papá había dicho que estaba viendo a la mujer con la que se casó hace 40 años comenzando a regresar, que la calidez de Dora solía ser genuina antes de convertirla en actuación. Después de que Lily se fue a la cama esa noche, Dora se acercó a mí con una caja envuelta y dijo que no era realmente un regalo, más bien un reconocimiento de todo lo que había pasado entre nosotras. Lo abrí con cuidado, y encontré un diario adentro. Las páginas estaban llenas de la letra de Dora. Había escrito cada chiste cruel que podía recordar haber hecho sobre mí en los últimos 10 años con una disculpa escrita al lado de cada uno. Las entradas seguían por páginas, chiste tras chiste con fechas y contextos, mostrándome que realmente había catalogado el daño en lugar de descartarlo como solo su sentido del humor. La última página tenía una nota diciendo que sabía que las palabras no podían deshacer el daño que había causado, pero quería que supiera que recordaba todo y lamentaba cada momento. Me senté allí mirando el diario completamente abrumada por el gesto. Esto representaba más responsabilidad de la que jamás había esperado de Dora, más que las vagas disculpas que había ofrecido en el pasado. La miré y le dije, gracias, que esto significaba algo real para mí. Le dije que reconocer el daño específico en lugar de ofrecer disculpas generales mostraba una comprensión genuina de lo que había hecho. Dora comenzó a llorar y dijo que su terapeuta la había ayudado a ver que las enmiendas reales requerían especificidad, que necesitaba enfrentar exactamente lo que había hecho en lugar de esconderse detrás de la excusa de que solo estaba bromeando. Beto se acercó y puso su brazo alrededor de su madre, y los tres nos quedamos allí en nuestra sala teniendo un momento que nunca pensé posible hace un año. El invierno progresó hacia el nuevo año y nuestra familia se asentó en un ritmo más saludable que se sentía sostenible. Dora todavía tenía fallas y todavía cometía errores ocasionales, pero los reconocía rápidamente y trabajaba para hacerlo mejor la próxima vez. Beto y yo mantuvimos nuestros límites mientras reconocíamos el cambio real que ella había hecho, creando una dinámica familiar que era lo suficientemente buena incluso si no era perfecta. Dora llamaba semanalmente para reportarse. Preguntaba sobre mis alumnos con interés genuino y enviaba tarjetas a Lily por correo con notas alentadoras en lugar de comentarios indirectos.
Ricardo parecía más ligero también, como si años de tensión se hubieran levantado de sus hombros ahora que no tenía que manejar la crueldad de Dora en cada reunión. Ana comenzó a organizar cenas en su casa y Dora asistía como invitada regular en lugar de la estrella de cada espectáculo. En febrero, entré en labor de parto 3 semanas antes y Beto me llevó al hospital mientras Dora venía a buscar a Lily. Nuestro hijo nació sano después de 6 horas de parto y Dora apareció en el hospital al día siguiente con comida y apoyo genuino. Sostuvo al bebé con cuidado y dijo que era hermoso, sin hacer chistes sobre su apariencia o comparaciones con otros miembros de la familia. Llevó a Lily de paseo durante los siguientes días para que Beto y yo pudiéramos descansar, trayéndola de regreso con historias sobre el parque y el museo de los niños. Dora preguntó qué necesitábamos en lugar de decirnos qué hacer. Respetó nuestras decisiones de crianza sin comentarios y expresó gratitud por ser incluida en estos momentos preciosos. Ricardo pasó una noche y le dijo a Beto en privado que su discurso en la fiesta de jubilación había salvado a su familia, que no sabía si Dora habría cambiado alguna vez sin ese ajuste de cuentas público. 3 meses después, me paré en la ventana de nuestra cocina alimentando al bebé mientras veía a Dora jugar suavemente con Lily en nuestro patio trasero. Estaba empujando a Lily en el columpio, riéndose de algo que Lily dijo, estando completamente presente sin ninguna necesidad de actuar o hacer que todo se tratara de ella. Me di cuenta de que había encontrado algo que nunca esperé tener con mi suegra. Una sensación de paz construida sobre límites firmes y un cambio ganado con esfuerzo. No era la relación cercana que algunas personas tenían con sus suegros, y probablemente nunca lo sería. Pero era real, funcional y segura para mis hijos. Beto se acercó detrás de mí y rodeó mi cintura con sus brazos, viendo a su madre y a su hija juntas. Dijo que Dora había llamado ayer para preguntar si iríamos a cenar la próxima semana y dije que sí sin el temor que solía acompañar esas invitaciones. La semana después de esa conversación, Dora nos invitó a cenar un miércoles por la noche. Beto apretó mi mano en el auto mientras conducíamos hacia allá, ambos cautelosamente esperanzados. Cuando llegamos, Dora abrió la puerta con una sonrisa genuina en lugar de su entrada de actuación habitual. Abrazó a Beto calurosamente y luego se giró hacia mí, su expresión suave. Preguntó cómo me sentía después de tener al bebé, si estaba descansando lo suficiente, si la recuperación iba bien. Las preguntas se sentían reales en lugar de performativas, como si realmente quisiera saber las respuestas. En la cena, Dora pasó los platos sin comentarios sobre las porciones o mis hábitos alimenticios. Preguntó sobre mis alumnos y escuchó mis historias sin hacer chistes sobre sueldos de maestros. Cuando Lily habló sobre su proyecto escolar, Dora se involucró con interés real en lugar de encontrar formas de hacerlo sobre ella misma. Beto se relajó a mi lado mientras la velada se desarrollaba pacíficamente, sus hombros bajando de su tensión defensiva habitual. Dora contó historias sobre la infancia de Beto que eran realmente dulces. Sobre él construyendo fuertes en la sala y leyendo libros bajo las cobijas con una linterna. Se rió de los recuerdos sin convertirlos en munición contra nadie. Ricardo miraba a su esposa con algo parecido al asombro, como si viera a una persona que había olvidado que existía. Cuando Lily le pidió a Dora jugar un juego de mesa, Dora dijo que sí inmediatamente y pasó una hora en el piso ayudando a Lily a mover piezas y celebrando sus victorias. Después del juego, Dora ayudó a recoger los platos y preguntó si podía cargar al bebé mientras yo comía postre. Lo acunó suavemente y le habló en voz baja, sin chistes sobre su apariencia o comparaciones con otros bebés. Mientras nos íbamos, Dora nos acompañó a la puerta y me abrazó con cuidado, consciente de mi cuerpo aún sanando. Me agradeció por darle otra oportunidad, su voz espesa de emoción. Dijo que sabía que había quemado muchos puentes a lo largo de los años y no esperaba que olvidara todo, pero estaba agradecida de que estuviera dispuesta a dejarla intentar. Le dije que esta noche fue realmente agradable y lo decía en serio. La primavera llegó lentamente, trayendo clima más cálido y días más largos. Me encontré pensando en el viaje desde esa horrible fiesta de jubilación hasta este presente cautelosamente esperanzador. Dora todavía luchaba a veces con sus viejos patrones, atrapándose a mitad de un chiste y redirigiendo a algo amable en su lugar. Mantuve límites protectores, nunca completamente relajada en su presencia pero ya no preparada para un ataque constante. Beto parecía más ligero en estos días, ya no atrapado entre defenderme y manejar los sentimientos de su madre. Me dijo una noche que había pasado años deseando que su mamá cambiara pero nunca creyendo que fuera posible y ahora estaba viendo cómo sucedía realmente. Lily comenzó a pedir visitar a la abuela Dora más a menudo, notando que el tiempo con su abuela se sentía diferente ahora. Dora enviaba tarjetas por correo con notas alentadoras para Lily, diciéndole lo orgullosa que estaba de su trabajo escolar y su amabilidad. Ricardo llamaba a Beto a veces solo para hablar, sus conversaciones más fáciles sin la tensión de manejar la próxima actuación de Dora. Ana organizaba cenas familiares en su casa y Dora asistía como invitada regular en lugar de comandar cada reunión. El cambio no era perfecto y probablemente nunca lo sería, pero era real y lo suficientemente sostenido para sentirse permanente. Todavía observaba a Dora cuidadosamente durante las reuniones. Todavía notaba cuando comenzaba a caer en viejos hábitos, pero se atrapaba más rápido ahora. Su terapeuta aparentemente la estaba ayudando a entender por qué necesitaba atención constante, por qué había construido toda su identidad alrededor de ser graciosa a expensas de otras personas. Dora estaba aprendiendo que la conexión real venía de ser genuina en lugar de actuar, de edificar a la gente en lugar de derribarla para reírse. En mayo nos reunimos en nuestra casa para celebrar el 7º cumpleaños de Lily.
Ambos grupos de abuelos vinieron junto con Ana y Ricardo. Dora llegó con un regalo considerado e inmediatamente se unió a los otros adultos para poner las decoraciones. Ayudó a acomodar sillas y sacar bocadillos sin ninguna necesidad de dirigir o controlar la fiesta. Y cuando llegaron los niños, Dora jugó con ellos genuinamente, tirándose al piso para el juego de las sillas y ayudando a organizar una búsqueda del tesoro en el patio trasero. Sirvió pastel y ayudó a limpiar derrames sin hacer chistes sobre el desorden o el caos. La vi interactuar con todos los niños, amable y paciente con cada uno, y me di cuenta de que esta era la abuela que siempre había esperado que Lily tuviera. Después de que terminó la fiesta y los otros invitados se fueron, Dora nos ayudó a limpiar las decoraciones restantes. Elogió cómo habíamos organizado todo y nos agradeció por incluirla. Mientras se iba, Dora me llevó aparte y dijo algo que me tomó por sorpresa. Me dijo que estaba agradecida de que mantuve límites firmes, en lugar de simplemente aceptar su abuso año tras año. Dijo que ser forzada a cambiar había sido lo mejor que le había pasado, aunque fue increíblemente doloroso en ese momento. Dora admitió que probablemente habría seguido destruyendo relaciones para siempre si Beto no hubiera dicho la verdad en su fiesta de jubilación. Si yo no hubiera dejado de reaccionar a su crueldad. Dijo que había perdido años con su familia siendo alguien que ni siquiera le agradaba, y ahora estaba aprendiendo a ser alguien que valía la pena conocer. Esa noche, arropé a Lily en su cama, y ella me sonrió con sueño. Dijo que la abuela Dora era mucho más divertida ahora que era amable, que le gustaba pasar tiempo con ella. La simple declaración me golpeó fuerte al darme cuenta de que mi hija crecería con recuerdos mayormente positivos de su abuela, en lugar de los dolorosos que yo había acumulado durante 10 años. Lily recordaría a Dora jugando juegos y contando historias dulces, no haciendo chistes crueles disfrazados de humor. Recordaría a una abuela que la edificaba en lugar de una que derribaba a la gente. Besé la frente de Lily y apagué su luz, luego me quedé en el pasillo tratando de procesar la emoción que me invadía. Beto me encontró allí con lágrimas corriendo por mi cara y me acercó preguntando qué pasaba. Le dije que eran lágrimas de felicidad, que estaba asombrada de que nuestra familia realmente hubiera cambiado. Me abrazó fuerte y dijo que él también estaba asombrado, que nunca había creído que su madre fuera capaz de un crecimiento real. Nos quedamos allí juntos pensando en cómo hacer valer los límites y decir la verdad había creado la transformación que necesitábamos. Nuestra familia no era perfecta y nunca lo sería, pero finalmente estaba construida sobre el respeto en lugar de la crueldad disfrazada de humor. Y eso era todo por lo que había luchado.